Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Padre, ¿cómo dialogó con un hermano separado? Primer punto, siempre que empiece un diálogo con algún hermano separado, siempre cordialidad, respeto, cariño, caridad ante todo. El cristiano católico se debe reconocer por esas actitudes de amor, de misericordia, porque eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. 2. Cuando empiece el diálogo y los ánimos se empiecen a calentar, o usted note que el hermano empezó a ser un poco agresivo, o usted se está saliendo de casillas, es mejor que suspenda el diálogo. Que diga, creo que esto que estamos dialogando en este momento nos está acalorando, podemos suspender el diálogo y continuarlo en otra oportunidad. Porque si no se hace eso, pueden llegar las ofensas, a herirse, a maltratarse, y no se trata de eso. Se trata de dialogar, de compartir la palabra. Pero usted va a ser inteligente. Si el diálogo se permite, si el hermano separado también es una persona educada, abierta y cordial, que seguramente hay muchísimos, entonces pueden entablar un diálogo sano. Pero usted va a tener una herramienta fundamental. Mire, querido hermano, después de la muerte del último apóstol, la Biblia no nos refiere nada sobre qué pasó con la iglesia que Jesucristo fundó sobre Pedro, Mateo 16, 18. La Sagrada Escritura no nos dice absolutamente nada qué fue lo que sucedió con esa iglesia que Jesucristo fundó después de la muerte del último apóstol. El hecho de que nosotros sabemos que murió Pablo, lo sabemos es por la historia. El hecho de cómo murió Pedro lo sabemos es por la historia. De que murió Juan, el discípulo amado, lo sabemos es por la historia, no por la Biblia. Entonces, como la Sagrada Escritura no nos dice absolutamente nada, ¿qué pasó después de la muerte del último apóstol? Es decir, ¿qué pasó con esa iglesia? Con la iglesia que Jesucristo fundó. Hubo unas llaves, hubo una potestad de atar y desatar, las llaves del reino de los cielos, la potestad de atar y desatar. La promesa de que los poderes del infierno no iban en contra, o no iban a poder en contra de la iglesia, el mandato y el ejercicio que Jesucristo le encomendó a Pedro de pastorear unas ovejas y unos corderos. Eso, ¿qué pasó cuando Pedro murió? Todas las enseñanzas que Pablo enseñó a través de sus cartas, las enseñanzas de Santiago, las enseñanzas de Juan, el discípulo amado, las enseñanzas de Judas, todos estos acontecimientos que escribieron estos santos hombres y que fueron consignados en la Sagrada Escritura. Bueno, ¿qué pasó después de que estos apóstoles murieron, de que estos hombres murieron? ¿Qué pasó cuando murió Tito, cuando murió Timoteo, cuando murió Judas, cuando murió Santiago, cuando murió Pedro, cuando murió el discípulo amado, cuando murió Pablo? ¿Qué pasó con la iglesia una vez muertos estos apóstoles, estos hombres del Señor? Entonces, como la Biblia no lo refiere, porque no lo refiere, entonces va a tocar que usted vaya a la historia. Y es ahí donde usted, cuando va a entablar un diálogo muy cordial y muy decente, pero muy razonado con el hermano separado, entonces usted le va a decir, bueno, antes de empezar a hablar de doctrina, del bautismo, de la comunión de los santos, de la Virgen María, etcétera, 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 vamos a hablar antes que todo de la iglesia. ¿A qué iglesia perteneces? Si no le dice el nombre de la iglesia a la cual pertenece, suspenda el diálogo. Suspenda el diálogo. Porque el hecho de no decir el nombre de su iglesia, entonces de alguna manera está empezando a desconocer eso que Jesucristo dijo en Mateo 16, 18, y yo edificaré mi iglesia. Y empieza usted a razonar, querido amigo, que Jesucristo no va a fundar una iglesia para que después no importe. No, la iglesia no importa. Ah, no. Y entonces, ¿para qué Jesucristo iba a edificar una iglesia? Para que no importara. Y las llaves del reino de los cielos y la potestad de atar y desatar, eso que no importa. Entonces, ¿qué es lo que importa en la Sagrada Escritura? Entonces, por eso, antes de empezar a desilvanar todo ese montonón de doctrinas y de palabras que contiene la Sagrada Escritura, usted le va a decir al hermano, ¿a qué iglesia perteneces? A la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, ok.
muéstrame el desarrollo de tu iglesia después de la muerte del último apóstol. Quiero, antes de empezar a hablar de doctrina, el desarrollo de tu iglesia. ¿Qué pasó después de la muerte del último apóstol? ¿Qué iglesia perteneces? Si no se la dice, suspende el diálogo. Si se la dice, soy adventista, soy pentecostal o soy no denominacional, entonces le vas a decir, históricamente me vas a mostrar documentos extrabíblicos, obviamente, me vas a mostrar tratados, ¿no? Planteamientos doctrinales, desarrollo de esa iglesia, evolución de esa iglesia por la historia. No denominacionales en el siglo II, en el siglo III, en el año 420, en el año 580, en el año 755, en el año 922, en el año 1000. Muéstrame el desarrollo, porque la historia no miente, la historia va guardando unos datos, va guardando unos nombres, va guardando unas realidades, unas experiencias, una narración. Eso es lo que hace la historia y todo queda consignado por escrito. Las iglesias protestantes no tienen eso. Y como no lo tienen, entonces todas dicen que tienen el ADN, ¿no? que vienen desde Pentecostés. Pero hasta ahí, y se quedan ahí en la Biblia, pero no pueden mostrarlo sin la Biblia. La Iglesia Católica no solamente lo puede mostrar con la Biblia, sino que tomando la Biblia por un momento al lado, puede mostrar el desarrollo histórico de esa iglesia que es la Iglesia Católica. Desde el siglo I, pontífices, sacerdotes, o sea, presbíteros, diáconos, sacramentos, la realidad de María en la iglesia, el sacerdocio, el orden ministerial, la imposición de las manos para transmitir una sucesión, la sana doctrina, quién fue el que compiló la Sagrada Escritura, un concilio, 3 concilios, Roma, Hipona, Cartago, 382, 387, 398, San Dámaso I, un papa, los protestantes no tienen papas, dijo, esta es palabra de Dios por primera vez en nombre de toda la iglesia. ¿Quién compiló la Biblia? ¿Quién trajo una carta de aquí, un documento de allí? Las cartas que estaban en Éfeso, las cartas que estaban en Galacia, las cartas que estaban en Corinto, las cartas que estaban en Roma, las que escribió Pedro, todas esas cosas se tuvieron que reunir. ¿Quién fue el que dijo, este evangelio no es inspirado, este otro evangelio no es inspirado, este evangelio sí, Mateo, Lucas, Marcos, Juan, estos evangelios son, había muchos evangelios. ¿Quién dijo este es inspirado, este no? ¿Bajo qué criterios? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué elementos de juicio o realidades concretas, escriturísticas o experiencias no tuvieron que sustentar el decir este libro es inspirado y este no? ¿Quién hizo todo eso? Todo eso lo tiene la Iglesia Católica en su historia. Entonces, los hermanos separados no tienen eso. Es que ellos históricamente no pueden decir, mire, aquí está nuestro pastor de la iglesia Luz de Marte, ¿no? Y esta cosa. Y aquí está nuestro pastor, Ríos de Agua Fluyente, y expuso tal cosa. No, nada de esas cosas. No lo pueden. Eso lo tiene la Iglesia Católica, concilios, documentos, actas, firmas, declaraciones pontificias, todo eso lo tiene la Iglesia Católica. La lista de los papas, ¿no? Desde Pedro hasta este último papa que tenemos. La Iglesia tiene la historia. Por eso yo le invito a usted, querido hermano, que si un hermano separado en ese diálogo no le dice el nombre de su iglesia, pare ahí la conversación. 2. Si le dice el nombre de su iglesia, entonces usted le va a preguntar lo siguiente, muéstrame el desarrollo histórico de tu iglesia desde la muerte del último apóstol para acá. Desarrollo histórico, para después hablar de doctrina. Como no va a poder, entonces el diálogo se va a terminar ahí, porque ellos no saben. El diálogo puede ser en la calle, en la fábrica, en el almuerzo, después del trabajo, en una cafetería, en un compartir de un asado de unas carnes y unas cuantas hamburguesas en la yarda de su casa. Se puede presentar el diálogo allí. Entonces, si usted se empieza a acalorar, suspenda el diálogo.
Si, o el otro se empieza a calibrar, suspende el diálogo. Si el hermano no responde el nombre de su iglesia, entonces suspende el diálogo. Y si le dice el nombre de su iglesia, entonces usted le dice, muéstrame históricamente el desarrollo de tu iglesia, con nombres, documentos, fechas, todo eso. No va a poder. Porque si pudiera, entonces va mostrando el desarrollo. Y entonces aquí estábamos nosotros los bautistas en el año 1660, ¿no? Y entonces aquí estaban nuestros documentos y empezamos a tener estas iglesias, ¿no? Pero todavía hay un desarrollo desde el siglo I hasta 1500 años después. Entonces hay una historia y va hilvanada. Y si el hermano Bautista desde el año 1661 para atrás empieza a hacer el recorrido, pero a la inversa, también va encontrando una hilación, una coherencia, una línea histórica, pero es que no la tienen. No la tienen. ¿Por qué? Porque qué curioso que, por ejemplo, la iglesia luterana empezó en el año 1522 como tal. La revuelta la inició Martín Lutero en el año 1517, pero ya la iglesia luterana empezó a constituir como en el año 1522, más o menos. La iglesia anglicana en el año 1536, es decir, años después. Los testigos de Jehová en el año 1878. La iglesia para de sufrir en el año 1970 con Edir Macedo. Entonces usted está viendo que hay tantas iglesias, pero todas se dicen, todos venimos desde Pentecostés. Oh, ok, listo, está bien, desde Pentecostés todas vienen, listo. Entonces, como vamos a mirar el desarrollo histórico, entonces, como todas nacieron desde Pentecostés, adventistas, pentecostales, rosacrucistas, todas desde Pentecostés, entonces uno dice, bueno, vamos a dar por cierto que todas desde Pentecostés. Entonces, para uno no complicarse, entonces dice, bueno, entonces muéstrame el desarrollo histórico, la evolución de tu iglesia, desarrollo hasta el día de hoy, que del siglo I hasta acá conecte con tu iglesia y que desde este siglo para atrás conecte con nuestro Señor Jesucristo. No lo van a poder hacer. Y eso, que usted lo tenga siempre en su cabecita y no se deje envolver. Así se dialoga con un hermano separado. Si usted no está muy bien formado, si usted en realidad no conoce mucho su doctrina, es mejor que no lo deje entrar a su casa porque lo va a volver ropa de trabajo. Le sugiero más bien que vaya a su parroquia y empiece a tomar cursos de Biblia, empiece a estudiar historia, métase a internet, busque páginas de apologética católica, estudie las doctrinas de los hermanos separados, cuáles son las doctrinas que enseñan los bautistas, las doctrinas que enseñan los adventistas del séptimo día, las doctrinas que enseñan los luteranos, los anglicanos, y usted se va dando cuenta que tiene una gran diferencia. Entonces usted va siendo inteligente. Ve, yo no sabía que tenían distintas doctrinas. Sí, tienen todas distintas doctrinas. Y doctrinas muy serias. Por ejemplo, la del bautismo, ¿no? ¿Bautizamos niños o bautizamos adultos? ¿Bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o bautizamos en el nombre de Jesús? ¿Bautizamos en un río o bautizamos en una piscina por inmersión? ¿El sábado es el día del Señor o es el domingo? Esas son doctrinas muy serias. Entonces, por eso es importante conocer el origen y desarrollo de la iglesia, históricamente hablando, sin la Biblia. Es decir, desde la muerte del último apóstol para acá, ¿qué nos dice la historia de tu iglesia? No van a poder demostrar el desarrollo de su iglesia. Porque si van a darle desarrollo a mostrar el origen y desarrollo de su iglesia, tienen que partir desde 1517 para adelante. Y eso es lo que los hermanos separados no quieren aceptar. No obstante, no pierda la altura, no pierda la cordura, no pierda el talante de cristiano. Manténgase firme. Tal vez van a despotricar de usted, le van a decir que usted es un indocto, que usted es un hijo del demonio, que los curas lo tienen a usted sedado, narcotizado y embrutecido, todo lo que ellos quieran. Pero una cosa es
los descalificativos, y otra cosa es que muestren históricamente el origen de sus iglesias. Que el Señor lo bendiga dialogando con el padre Raúl Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Ya saben, mi nombre es Dani Córdoba. Y bueno, este mensaje es para el sacerdote Raúl Sánchez, ¿sí? A este mensaje le vamos a llamar del dicho al hecho hay mucho trecho. Él enseña cómo dialogar con un protestante. Claro que aquí en su discurso, padrecito Raúl Sánchez, pues ya de antemano está ya está marcando la manera de evitar tener un diálogo con un protestante. Bueno, de la manera en que aquí lo presenta, está realmente evitando tener el diálogo con un protestante, pero bueno, sus propuestas y su manera de desarrollar el diálogo con un protestante, pues apuntan más a una defensa de algo que no se puede defender en contra de algo que supuestamente ellos creen que no podemos defender. Y yo le hago la invitación al sacerdote Raúl Sánchez a que haga un ejemplo conmigo. Yo me presto para ver cómo se hace un diálogo con un protestante, con sus argumentos que usted pone. Yo podría poner otros argumentos, pero sería bueno tocar sus argumentos, pero debe de entender que todos los argumentos que usted pone para tener el diálogo con un protestante son temas que definitivamente el tiempo es factor para poder contestar todo lo que usted propone en sus diálogos. Así que empecemos desde el principio, ¿sí? Empecemos dónde y cómo fue que Jesús fundó su iglesia y de qué manera la funda. Así, y después vamos a ir tocando los puntos doctrinales. María siempre virgen, María madre de Dios, sí, que por qué no tenemos papas y todo ese tipo de circunstancias. Todo eso hay respuesta bíblica. Pero bueno, usted ya está enseñándoles a sus oyentes, a sus seguidores, a sus discípulos, cómo tener el diálogo con un protestante. Bueno, pues yo le invito a usted, padre Raúl Sánchez, a que tenga a bien aceptarme y de que me use como ejemplo de cómo se lleva a cabo un diálogo. ¿Sí? Entonces, vamos a guardar los puntos que usted dice, ¿verdad? Si alguien se altera y empieza a salirse de sus casillas, intervenir con ese diálogo. Así que pues yo le hago la invitación, así que hagamos hecho este dicho a que sea bien dicho. del dicho al hecho hay mucho trecho. Así que usted puede decir cómo a tener un diálogo con un protestante, pero el maestro actúa con ejemplos. ¿Sí? Está la teoría y de ahí viene la práctica. Yo le invito a usted, ¿verdad?, sacerdote Raúl Sánchez, de que vaya del dicho al hecho para que no haya mucho trecho. Como dice la escritura también, ¿verdad?, de la ley al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, le invito a que dé su testimonio, ¿sí?, de acuerdo a la ley que usted está presentando. Es una ley, es una norma, es un precepto de cómo tener el diálogo con un protestante. Y bueno, pues siempre lo he dicho y siempre lo voy a recalcar de acuerdo a lo que dice la escritura, ¿sí? Hay que empezar que a la iglesia de Cristo, a los seguidores de Cristo, se les llamó cristianos, no católicos. Si vamos a hablar de la antigüedad,
de la religión, pues bueno, hay que empezar con los judíos. Si para determinar que la antigüedad de la religión determina la legitimidad de la religión, entonces la Iglesia Católica no es la Iglesia verdadera, sino la religión judía. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, ¿verdad? Le dijo a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben, mas nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, la salvación no viene de la Iglesia Católica, viene de los judíos, de la religión judía. Y la religión judía ya existía mucho antes que la Iglesia Católica existiera. Hay que recordar que la Iglesia Católica no tiene sus inicios en la Iglesia de Cristo. La Iglesia Católica tuvo su desarrollo a partir de que Constantino oficializó la Iglesia de Cristo en el Imperio Romano. ¿Sí? Así que originalmente la Iglesia de Cristo inició, ¿verdad? Primeramente Iglesia cristiana, apostólica y judía, porque los apóstoles que llamó el Señor Jesús fueron judíos, todos sin excepción fueron judíos. Y la Iglesia Católica y la Iglesia primeramente es católica, no cristiana, apostólica. Apostólica por sus papas, pero no apostólica por los apóstoles de Jesús, porque los papas que tiene la Iglesia Católica no son judíos, son paganos. ¿Sí? Entonces es católica, apostólica y romana. Entonces vean la diferencia que hay. Entonces del dicho al hecho hay mucho trecho. Sí, entonces vamos a ver durante el inicio, porque la historia inicia en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Así que la primera fuente de historia es la Biblia. Si la Biblia no es suficiente, entonces vamos a recurrir a la historia universal. Hay que recordar que historia universal no es lo mismo que historia católica. Aunque católico y universal significa lo mismo, en el concepto actual de historia universal e historia católica es muy distinto. Historia católica únicamente habla de lo que se relaciona con la Iglesia Católica. Historia universal habla de los países que se involucran en la historia. Así de fácil, así de sencillo. Sacerdote Raúl Sánchez, yo te invito a que les des un ejemplo a tus seguidores, a tus discípulos, de cómo llevar a cabo el diálogo con un protestante. Yo me presto para que me uses de ejemplo, ¿verdad? Mis días hábiles para tener este tipo de encuentros son los sábados. Así que yo te hago la invitación, no es un reto. Es más, te estoy haciendo un favor muy grande, de que les muestres con hechos a tus discípulos y a tus seguidores de cómo llevar esto a cabo. ¿Sí? Ya les dices la teoría, ahora vayamos a pasar al campo de la práctica. ¿Sí? Yo te invito. Ahora, ¿qué más quiero yo decir? Tú mencionas muchas cosas que las cuales nosotros no tenemos supuestamente y que ustedes sí tienen, y que eso los distingue como la iglesia verdadera. Bueno, vamos a probarlo con la Biblia. Si lo que tú dices, eso determina la autenticidad de tu religión o no. Entonces ya acabo de probar que no es por antigüedad. Y quieres saber a qué denominación pertenezco, bueno, pues te invito a que aceptes este diálogo, ¿verdad? Me pongo como ejemplo para que tú les enseñes a tus seguidores y a tus discípulos cómo se lleva a cabo esto. Entonces yo ahí te voy a decir a qué denominación pertenezco y de qué manera Jesús mismo habla de mi denominación. ¿Sí? Ok. Entonces, como reseña y como punto doctrinal
Y prueba bíblica de que nosotros somos la iglesia de Cristo es porque nos centramos en Cristo Jesús, en el Evangelio contenido en el Nuevo Testamento. Nosotros no basamos, ¿sí?, nuestras enseñanzas en la tradición oral católica, que no es lo mismo que la tradición oral apostólica. Y tampoco tenemos otro libro donde basemos nuestra doctrina, como ustedes basan su doctrina en el catolicismo, que es el catecismo. El catecismo es un libro muy separado y muy distante de las enseñanzas bíblicas. Pablo le dice a los corintios, ¿verdad? En 1 Corintios 1 del 10 en adelante. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y aquí, cuando está hablando esto Pablo, se refiere a la doctrina, a la enseñanza, ¿ok? Ahora, vamos a ver a qué doctrina y a qué enseñanza se refiere. 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Sí? Ustedes dicen ser de Pedro, porque su fundación supuestamente está en Pedro. ¿Sí? Sí, el problema que tuvieron los corintios es el problema que tienen ustedes. Ustedes nunca se habían hecho llamar cristianos hasta que nosotros hacemos énfasis de que somos cristianos. Siempre se han hecho llamar católicos, apostólicos y romanos. Y de ahí no han salido hasta ahorita. No tienen ni 20 años que ya reclaman ser cristianos. Pero bueno, ese es otro tema que también podemos tocarlo. 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Sí? Ustedes dicen que si no es el bautizo por la Iglesia Católica, el bautizo no es válido. ¿Acaso se mandó a la Iglesia Católica a crucificar por nosotros? No, ¿verdad? ¿Acaso realmente Pedro es el que realmente representa la fundación de la iglesia? Eso lo vamos a ver según lo que dice Mateo y lo que acabas de citar, ¿verdad? Y en ti te voy a dar las llaves del reino, de los cielos, y sobre ti voy a fundar mi iglesia y bla, bla, bla. Vamos a ver a qué se refiere eso también. Si realmente lo que se estaba refiriendo Jesús es que iba a poner su fundamento en Pedro. Ok. Después dice el 14, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a alguno otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Ves a qué se refiere el Evangelio? Sacerdote Raúl Sánchez, Cristo no nos manda a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué Evangelio estás predicando tú? ¿A qué le estás dando más énfasis que al Evangelio? ¿A los dogmas? ¿Enfatizar por qué María es Madre de Dios? ¿Enfatizar por qué María fue siempre virgen? Esto no lo habla la Biblia. Esto no es evangelio, no es evangelio. El evangelio significa buenas nuevas. ¿Y acerca de quién son las buenas nuevas? Lo dice aquí el apóstol Pablo, ¿sí? No nos envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Ahora vamos a ver a qué se refiere el evangelio. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahora, cuando se refiere aquí a la palabra de la cruz, ¿a qué se está refiriendo? ¿Se refiere a una cruz literal? Que tienes que tener una cruz puesta en un cuadro, en tu casa, en un templo. ¿A esa cruz se refiere? No, ¿verdad? Sabemos que se refiere al sacrificio de Jesús en la cruz. Eso se refiere.
Y ese es el mensaje, que creamos en el sacrificio de Jesús en la cruz, el cual nos da la salvación y el perdón de pecados. Esto es lo que nos hace a nosotros salvos, y esto es poder de Dios. Versículo 19. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquí, en este diálogo que tú te prestes conmigo, yo voy a destruir por medio de la Biblia tu sabiduría. Tal vez conoces mucho de historia, tal vez conoces mucho de catecismo, pero con la Biblia yo voy a derribar esos argumentos. ¿Qué más? Dice el 29. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Aunque tú aparentemente rechazas tener una disputa, o un encuentro, o un debate, con tus comentarios lo que estás provocando es una disputa. ¿Por qué? Porque estás proclamando y enfatizas en que la Iglesia Católica es la iglesia verdadera. Eso es una disputa. Desde entonces tú ya estás haciendo una disputa. Ahora, Judas nos dice que debemos de contender, ¿sí?, por el Evangelio. Dice que tenemos que defender. ¿Cómo dice aquí? Fíjese bien. Dice Judas 1:3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, que me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. ¿Qué fe? La fe en Jesucristo, no la fe en María, no la fe en que María es Madre de Dios, no la fe en que María fue siempre virgen, no, la fe en Jesús, el que nos vino a dar la salvación, como estamos leyendo aquí. Y yo, para que yo pueda derribar tus argumentos, necesito usar el Evangelio. Sin el Evangelio va a ser imposible derribar tus argumentos. Según nos dice aquí, Segunda de Corintios 10, ¿verdad? Dice aquí: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no son de conocimiento humano, sino de conocimiento en las Escrituras, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Tú te estás levantando en contra del conocimiento de Dios. Te estás levantando a favor del conocimiento de los dogmas católicos. Enseñanzas falsas, falacias, cuentos, fábulas, que están fuera del contexto bíblico. Y yo lo voy a probar de una manera más amable y cordial, con ética y con profesionalismo. ¿Qué más? Entonces dice aquí: derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestro propósito es que cada pensamiento se concentre en Jesucristo, en el Evangelio, en el Nuevo Testamento. ¿Qué más? Después dice aquí, el versículo 21: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por fíjese bien, por la locura de la predicación. Cada vez que nosotros hablamos de la Biblia, ustedes piensan que todo esto no tiene razón, que no tiene cabida, no es cabal ni cuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de Cristo y ustedes hablan de otra cosa. Ustedes enseñan cosas muy diferentes. Bueno, sigamos aquí, porque la predicación del Evangelio es locura para ustedes. 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Cuando habla aquí de los judíos, están hablando de la gente religiosa. Los judíos pedían señal y los griegos pedían sabiduría. Hoy en la actualidad ustedes lo que quieren es señal y quieren combinarlo con la sabiduría. Pero ¿qué clase de sabiduría es? ¿Sí? Combinan lo espiritual
con la ciencia humana, con el conocimiento humano. Y esto para desprestigiar lo que enseña la palabra de Dios. 23. Porque nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Aquí yo termino. Aquí el apóstol Pablo es muy claro. Nosotros predicamos a Cristo y este crucificado. ¿Cuál ha sido tu enseñanza, Padre Raúl? Ha sido todo en contra de lo que dice la Escritura. Hiciste un video diciendo que Cristo enseña una cosa y los protestantes hacen otra. Bueno, como no conoces las ramas del protestantismo, porque para ustedes es protestante todo aquel que no es católico, pues debes de saber que dentro de lo que nosotros consideramos ser cristiano evangélico, somos de diferentes denominaciones. Y dentro de estas denominaciones no cabe el catolicismo, no cabe los testigos de Jehová, no caben los mormones, no caben los adventistas del séptimo día, no caben los unicitarios y no caben los neocristianos o neopentecostales. No caben. De ahí las demás denominaciones, ¿verdad? Excluyendo a los calvinistas, excluyendo a los luteranos, excluyendo a los metodistas, ¿sí? Las demás denominaciones pentecostales y no pentecostales, ¿sí? les consideramos cristianas evangélicas. Aunque estamos cayendo en apostasía, ¿sí? hay iglesias o denominaciones a las cuales se les ha considerado siempre cristianas evangélicas. ¿Por qué? Porque nuestra enseñanza se centra única y exclusivamente en el Evangelio de Cristo, en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Nosotros no tenemos otra doctrina que no esté incluida en el Nuevo Testamento. De ahí empezamos todo en el Nuevo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento es insuficiente para probar lo que estamos diciendo, tenemos que recurrir a la historia. Y ahí también va a ser otro cuento. Bueno, pues te hago la invitación. Padrecito Raúl Sánchez, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y yo te invito a que hagas realmente válido tu dicho, tu enseñanza, tu precepto. Ya les dice la teoría, ahora te invito a que pases al campo de la práctica. Bueno, pues no te voy a pedir que Dios te bendiga, sino que Dios tenga misericordia de ti.